Hola y bienvenidos una vez más. Bueno, vamos a continuar haciendo el análisis de los taludes en el subensamble composer. Esta vez voy a hacer el mismo subensamblaje, lo que voy a modificar. Voy a ir modificando. ¿Qué es lo que voy a modificar? La condición de análisis del talud. ¿Cuándo él va a determinar que es un talud tipo uno o tipo 2? A su vez, voy a verificar acá que le voy a agregar como parámetros variables las alturas máximas para la pendiente uno. Es decir, con una altura máxima y después llega a una altura determinada numéricamente, él va a tomar la decisión de si toma un tipo de pendiente o toma la otra. Por ejemplo, en este caso, más me explico brevemente este caso, que es que yo sé que para un talud 2 a uno en una altura de 4 metros, como sale acá, de 8,94 es tu hipotenusa, es el desplazamiento inclinado. Ahora bien, ¿qué ocurre? En este caso, él determina que es un talud al 50%, que es igual a un talud 2 a uno, porque esta línea mide 8,49, que es decir, una línea menor al 8,94. Correcto. Pero ¿qué pasa? Si yo hubiese tomado la condición de análisis del anterior, que estaba en función de la altura, aquí dice 4,13. Él hubiese determinado que este talud correspondía a un 4 a uno solo por esto. Esta es la observación que yo hago, porque el análisis anterior no es el mejor para hacer taludes. Sí es bueno para hacer otro tipo de análisis, pero no para taludes, ¿no? Entonces, sin más que decir, empecemos. Bien, ahora sí, empezamos. Entonces, como ya le dije en la introducción del video, yo voy a empezar desde el ejercicio anterior. Este fue el que hicimos ya lo explicamos en una versión uno. Y va a hacer la segunda parte. ¿En qué va a consistir esto? Yo lo que voy es a modificar para ir mejorando. Entonces, por ejemplo, yo voy a acá agregar dos parámetros nuevos. El primero se va a llamar HMF, y el otro se va a llamar HMQ, que va a ser altura máxima fill slow 1. ¿Sí? Así se va a llamar. Esto va a ser la altura máxima de la pendiente 1. La altura máxima de corte para slow. Estos dos parámetros ya no se van a llamar así, sino esto se va a llamar slow 1, va a ser la pendiente tipo uno, y este se va a llamar slow 2. Bien, esto es lo que vamos a hacer por ahora. Bien, ahora vamos a empezar a quitar cosas. Esto lo voy a quitar, ¿sí? Y yo voy a agregar acá una secuencia ya vimos que para que sirve esto, es como un ordenador, como una carpeta dentro de un maletín, ¿sí? Y ya que le ponemos AUX, voy a generar dos puntos acá, dos puntos auxiliares. Entonces, yo borré el anterior porque yo quiero que ya no lo iba a usar. Entonces, yo voy a poner la condición de la superficie aquí. Ahora, con este punto, yo voy a usar el tipo Slow Surface partiendo del origen con una pendiente de menos slope 1 hacia el target. Bien, yo esto voy a venir acá. Ah, no, lo hice mal. Tengo que anclar esto al punto 1. Bien, y tenía que anclarlo al punto 1. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo lo anclo, la diferencia es que si yo lo voy a anclar al, al origen, este punto no me permite generar un link. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque realmente el punto origen no es un punto sólido no es un punto de referencia con el cual tú puedes crear elementos. Es decir, él no puede crear una línea desde origen
al AP1. Él tiene que crear las líneas partiendo de... Entonces, ya aclarado este punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago yo? Voy a generar, voy a poner acá el P1 y voy a generar acá un link. Bien, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Ese link, ese punto solamente va a aparecer cuando esté activada la superficie. Yo, por ejemplo, en este caso, simulo que yo aún no le he asignado, él va a desaparecer. ¿Pero por qué desaparece? Porque no está asignado aún activado ese parámetro. Pero cuando yo lo active, él vuelve a aparecer. Pero ¿qué ocurre? Como ese parámetro nada más está en sentido hacia abajo, porque yo puse la pendiente -1, ¿sí? Entonces, si yo subo esto, él va a desaparecer. ¿Por qué? Porque esta pendiente solamente tiene una sola dirección. Ahora, hay otra forma de cómo hacer esto, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo? Yo vengo acá y voy a agregar otro punto más del P1, pero esta vez ahora va a ser en sentido hacia el corte. Yo vengo acá y vengo acá. Bien, entonces, eh, ya tenemos creado estos dos puntos. Estos dos puntos son los que nos van a servir para crear la herramienta para crear lo que son nuestras nuevas condiciones. Yo voy a unir acá, yo voy a cortar aquí porque yo no quiero hasta explicar bien qué es lo que estoy haciendo. Entonces, yo en el anterior, el factor de análisis era esta ecuación. Pero ¿qué ocurre ahora? Ahora yo no voy a usar este parámetro. Yo voy a usar otro que es ap1.isValue. Bien, ¿qué significa esto? AP1 es el punto 1. Yo voy a poner esto para acá. ¿Qué significa esta ecuación? Esta ecuación la vamos a ver, sirve para casi todos los elementos, para link, para shade, para casi todo. Entonces, si yo coloco acá, si AP1 existe, si AP1, este punto, es válido, es decir, cuando yo decir es válido, existe, es real. Sí. Entonces, me va a dar un lado positivo y un lado negativo. Entonces, ¿qué pasa? Este punto, cuando exista, es porque está en una sección de relleno. Y si yo lo subo, él ya no existe. Ahora está es el AP2. Entonces, no es válido. ¿Qué hago yo acá? Yo ahora voy a unir la parte verdadera. ¿Bien? Y la parte falsa es esta. ¿Bien? Es casi igual a lo anterior. Lo que voy a hacer es cambiar las ecuaciones. Entonces, ahora, ¿qué ocurre acá? Yo necesito crear, ¿sí? Eh, yo necesito crear, yo voy a abrir espacio acá porque necesito introducir unas cosas. Yo necesito crear nuevos puntos auxiliares para hacer el análisis de lo que es la línea. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, yo lo voy a hacer, primero lo voy a hacer como la forma más ortodoxa o lo más complicado y luego lo voy a hacer más fácil. Pero porque la idea es aprender diferentes formas de resolver un mismo problema. Porque en unos casos sirve el otro análisis y en otro caso sirve un análisis más simple o un análisis más complejo. Entonces, yo voy a poner acá una carpeta que se va a llamar Hmax Fill, ¿sí? Hmax Fill. Con copio y pego, este se va a llamar Hmax Put, de corto. ¿Bien? Entonces, ahora yo voy a unir acá y uno esta carpeta acá. ¿Bien? Yo voy a alejarme un poco más. Esto, menos 50. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vengo acá, voy a apartar un poco y aquí estamos. Entonces, yo voy a trabajar sobre el relleno. Entonces, ahora yo necesito calcular la hipotenusa para la altura mínima. ¿Sí? ¿Cuál es esa altura mínima?
esa altura mínima va a ser, yo te voy a crear un triángulo acá, como vimos en la presentación, para calcular esa línea. Entonces, ¿qué hago yo? Yo agarro, agrego un punto, este punto lo voy a anclar al punto 1 y se va a desplazar en sentido de las Y la altura máxima de relleno. En este caso, le pongo acá en Y menos eso, ¿sí? En este caso es 4. Bien, ahí está. Lo que pasa es que exageré un poco, lo que pasa es que está muy lejos. La altura de relleno está a menos 69 metros. Voy a subir esto y voy a poner por acá. Y ahí ya más o menos está algo más recto. Ahora, yo voy a crear el punto horizontal acá, pero como yo no lo sé, yo lo tengo que calcular. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con la ecuación, las ecuaciones estas de trigonometría, yo voy a calcular la longitud horizontal en función de qué? De la pendiente y la altura máxima, la altura que es la que yo tengo. Entonces, yo vengo acá, esto lo voy a anclar al punto AP3. Entonces, yo dividiendo la altura entre la pendiente me va a calcular lo que es la longitud horizontal. Esta ecuación yo la escribo acá. En delta X yo voy a escribir H M F entre slope 1, eh, slope 1, y ahí me ha determinado, con esta ecuación, yo lo que he hecho es dividir por trigonometría, divido el, la altura entre el factor de la pendiente acá. Pero claro, esta pendiente está en función de, no está en grados, ¿no? Está en números decimales. Por eso es que ya de una vez ese valor me sirve. Entonces, si vemos acá, la longitud horizontal se ha desplazado y ha caído justamente sobre la línea AL1. ¿Pero por qué? Porque yo estoy respetando esa pendiente. Y aquí verificamos que ese cálculo está bien hecho. Yo voy a agregar acá una línea, esta línea, no, una línea auxiliar, no una línea real. Yo voy a usar puras líneas auxiliares para hacer lo que son este tipo de análisis. Vengo del punto 1 al AP4. Yo tengo AL3. Ahora bien, con esa AL3, esa es la altura máxima de la línea máxima de corte. Es decir, cuando esto llegue, sobrepase esa línea, me vas a dibujar el otro tipo de talud. Y cuando esté por debajo, me va a dibujar el talud 2A. Pero ¿qué pasa? Ese punto es dinámico, porque si yo pongo acá 10, el punto ahora se ha corrido, ¿sí? Se ha corrido. Esa es la ventaja de esto. Ahora, yo lo voy a dejar como estaba. Y ahora yo voy a crear acá en el análisis. Yo le voy a cambiar. ¿Cómo yo lo voy a cambiar? Porque ahora yo voy a usar esa línea AL3 como la referencia para hacer mis cálculos. Entonces, yo escribo la ecuación de la siguiente manera. Yo voy a borrar todo, voy a abrir acá. Entonces escribo, si ale1 punto len de th es menor o igual que ale3.len. ¿Qué significa esta ecuación? El ale1.len es la longitud de ale1, la longitud inclinada. Si esa longitud del ale1, que es la longitud que va a ir creciendo, es menor o igual a ale3.len, es decir, la línea que acabamos de calcular, me va a dibujar el talud verdadero, que es el talud con la pendiente 1. Esto es lo que me está calculando acá. Ya está funcionando porque acá ya me diferenció uno de otro. Acá no se va a ver realmente el cambio porque es exactamente el mismo, pero ya en los dibujos sí se ve la diferencia de por qué uno y por qué otro. Bien,
Entonces, este, esto bien por acá. Perfecto. Ahora, esto lo voy a dejar tal cual porque ya esto está resuelto. Yo nada más quería mostrarle lo que íbamos a cambiar era este factor de análisis. Este mismo factor de análisis tengo que hacerlo del otro lado, exactamente lo mismo. Para eso, yo voy a subir acá, ¿sí? Y ahora yo voy a dibujar lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Yo lo voy a hacer de otra manera, de la manera más fácil. Por eso que digo, empecé de la forma más complicada, complicándome, y de hecho hay otra forma mucho más sencilla que después la voy a mostrar. Entonces, pero es siempre bueno mostrar todas las opciones para tener diferente, más criterio y más herramientas para resolver los mismos problemas. Ahora bien, ¿cómo yo voy a resolver la parte del corte? Muy sencillo. Yo voy a venir acá y tomo el punto slow del taller, ¿sí? Y le voy a poner pendiente, pendiente uno. ¿Y cuál va a ser su desplazamiento en Y? Listo. Yo agrego acá una línea y ahora yo tengo el ale 4. Esta línea es la hipotenusa de un triángulo que tiene 4 metros de altura y un desplazamiento acá con una pendiente de 2 a 1. Eso es lo que yo he hecho acá. Ahora bien, esa línea es la que yo voy a usar para hacer los análisis. Yo voy a copiar exactamente la misma ecuación y la voy a pegar acá. Pero ¿qué ocurre? Yo necesito ahora es cambiar los nombres. Yo copio y pego la fórmula porque yo lo que después hago es cambiar nombre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la línea de análisis de esta no es ale 1 sino es ale 2 que la tenemos acá. Si esa línea ale 2 es menor o igual a ale 4 que es la línea que vamos a calcular, me va a hacer eh, el talud 2 a 1, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Bien, entonces, y si no, me va a calcular el otro. Esto acá no se ve, pero ya cuando estemos en el dibujo, allí es donde se ve la diferencia. Entonces, yo creo que esto ya lo he terminado. Voy a hacer una revisada por acá, por encima. Sí, ya está todo hecho el análisis. Ahora vea, si yo subo los 4 metros, él me cambia, ¿no? Eso es lo que está haciendo esta línea ahorita. Perfecto. Entonces, ya hemos terminado acá y ahora pasemos al siguiente. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Ya le expliqué. Ya introducimos su ensamblaje, lo corrimos y todo. Quedó así. Como vemos acá, nos va a empezar a calcular el talud exactamente como debería ser, es decir, en función de la longitud de la línea, ¿sí? Esto lo podemos ver acá también, vean. Acá también toma decisión que sea 2 a 1 porque la línea es menor a 8,94. Yo en este caso es porque todo el ejemplo lo estoy haciendo con un talud a 4 de altura, pero es porque estos son los valores que yo puse por defecto, pero si yo cambio acá la altura máxima sea otra, todo eso que está allá, pues todo eso va a cambiar, ¿no? Ese patrón de análisis. Entonces, esto es todo lo que le quería mostrar en este video. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Hemos llegado ya a la parte final del video donde te invito a revisar la descripción para que puedas conseguir el enlace de descarga de los archivos de este tutorial, como también información de las redes sociales y un correo de contacto en caso de cualquier consulta. No está de más decir que te suscribas, le des like, actives la campanita y no está de más decir que puedes dejar un comentario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.